Bien, amigos, un día más, bienvenidos a Consuélate Cocinando. Hoy tengo aquí preparado para hacer una receta que os voy a dar las instrucciones para hacerla de 3 maneras distintas. Es la misma receta, pero nos va a servir para aquellas personas que están en un régimen bajo en carbohidratos, nos va a servir para cualquiera, en cualquier normal, en cualquier tipo de régimen, y nos va a servir para aquellos que no pueden tomar lactosa, sino que tienen que tomar los alimentos sin lactosa. Entonces vamos a hacer la misma receta, pero os voy a ir diciendo para las 3 posibilidades. Así que bienvenidos un día más a Consuélate Cocinando. Y hoy vamos a hacer trufas, un postre exquisito, que no hace falta estar enamorado para ponerlo y celebrarlo y preparar una mesa con un postre que va a ser la delicia de todos los comensales. Así que vamos allá. Os voy a presentar los ingredientes y los voy a ir separando según el régimen de cada uno. ¿De acuerdo? Bien, pues permitidme que cambie la cámara. A ver, aquí tenemos un panorama de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. En primer lugar, tenemos chocolate. Chocolate de fundir. Este es el chocolate normal, ¿vale? Y aquí tenemos el chocolate que puede servir para los de bajo carbohidrato, porque es 0 azúcares añadidos. ¿De acuerdo? Bien. Después, el segundo ingrediente básico es la mantequilla. Vamos a usar 100 gramos de mantequilla sin sal más 50 gramos de mantequilla con sal. Y en el caso de los regímenes sin lactosa, vamos a usar todo de esta mantequilla sin lactosa que es sin sal. ¿De acuerdo? El otro ingrediente son 3 yemas, 3 cucharadas soperas de azúcar glass para, digamos, las corrientes. Y para los que son bajos en carbohidratos tenemos que sustituirlo por eritritol y unas gotas, una cucharada de stevia. Y haciendo esa mezcla podemos asemejarlo lo más posible al sabor del azúcar. Después vamos a necesitar una cucharadita de Nescafé. En este caso yo os aconsejo que sea Nescafé descafeinado para que todo el mundo lo pueda tomar. 2 cucharadas de coñac. Ahí lo tenéis. Después unos fideitos de chocolate, o granillo de chocolate, que también se le llama, para envolver las trufas. ¿Qué más? Bueno, he puesto aquí un poco de leche condensada. Y ahora os explico, no es necesaria, pero si viéramos que se queda falto de sabor, falto de azúcar, le pondríamos una cucharada o 2 de leche condensada porque ya está diluida el azúcar, para no añadirle azúcar después, que se nos quedaría difícil de diluir el granito del azúcar, aunque sea azúcar glass. Usaríamos entonces la leche condensada en sustitución. Y luego, pues sencillamente unas cápsulas de estas para poner las trufas una vez que las realicemos, para lo cual vamos a usar, pues esto, vamos a usar lo que se usa para los helados, el tamaño que queráis. Y para batir todo esto, porque tenemos que batir ahora, lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate al baño María. Ahí cuando tengamos el chocolate ya calentito le vamos a poner el azúcar o en su caso el eritritol para que sea más fácil diluirlo. Y la mantequilla está a temperatura ambiente, como veis es de temperatura pomada. Y los elementos que vamos a usar para hacer nuestra mezcla va a ser o bien el batidor o bien una batidora mecánica. En función de cómo veamos, pues vamos a usar, posiblemente usemos la batidora mecánica, pero a baja velocidad para no meterle aire. No nos interesa meterle aire, solo mezclarlo todo bien.
Y aquí tengo preparado un cacharro ya para hacer al baño María derretir el chocolate. En esta ocasión y como me la han pedido mis hijos, pues yo lo voy a hacer con el chocolate normal y corriente de fundir y con azúcar glass, ¿de acuerdo? Y en otra ocasión pues las haría con el eritritol o lo haría con la mantequilla sin lactosa. En fin, ahora mismo ya lo voy a preparar y nada, ya os he presentado entonces los elementos que vamos a usar. Son mínimos, como veis, la batidora o el batidor de mano y unas paletas. Y aquí no vamos a necesitar más hornilla ni horno, nada más que para diluir el chocolate al baño María. Eso va a ser todo. El resto de la elaboración es sin temperatura, con las manos y a temperatura ambiente. Así que, bueno, pues aquí paro para empezar ya la elaboración. Empezamos ya con la elaboración. Y lo primero que vamos a ir haciendo es ir derritiendo el chocolate al baño María. También se puede derretir en el microondas, pero hay que estar muy encima para que no se nos queme, Y yo, como no quiero estar yendo y viniendo al microondas, lo pongo aquí al baño María porque aquí lo tengo a la vista y lo puedo manejar con más facilidad. Así que aquí derretimos el chocolate. Una vez que lo tengamos derretido, el azúcar glass se la vamos a poner aquí. En el caso de que en vez de azúcar glass usáramos eritritol, serían 2 cucharadas y media de eritritol y 1 cucharada de stevia. Os lo voy a poner luego en los ingredientes, así que no os preocuparos. Pondré los ingredientes del ordinario, los ingredientes del bajo en carbohidratos, así que sin problema. Y mientras que esto se hace, vamos a diluir el Nescafé en el coñac. El coñac, si queréis sustituirlo por ron o por cualquier otra cosa que os guste más, pues también se puede sustituir. 1 cucharadita de Nescafé. Lo diluimos y lo dejamos ya preparado. Ya empieza a hervir el agua, por lo tanto ya tenemos que tener cuidado porque el chocolate funde enseguida. Es una de las propiedades que tiene el chocolate, es que funde a 20 grados. A 30 grados. Y congela, solidifica, mejor dicho, a una temperatura también enseguida. Solidifica a los 20 grados, ya está solidificado. Así que aquí ya empezamos a mover, se vaya ya derritiendo. Vamos a subir un poquito el fuego, que lo he bajado yo demasiado. Ahí, vamos. Y ahora vamos a ir mezclando la mantequilla, la vamos a ir mezclando con las yemas de huevo, ¿de acuerdo? Así que echamos las yemas, las 3 yemas, y vamos a batir con la máquina, que para eso nos facilita el trabajo y no nos hace demasiado ruido, porque esta máquina no hace demasiado ruido. Empezamos con poquita fuerza y vamos añadiendo. Tenemos derretido el chocolate, vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar glass, que vaya derritiendo también en el chocolate. No se os ocurra hacerlo con el azúcar normal, sencillamente porque cuesta mucho trabajo diluirlo en la grasa. Entonces es mejor que sea azúcar glass. Y siempre, si la podéis disolver antes, mejor. Aquí ya es mucho más fácil. Ya una vez que la metamos con la batidora, ya la unión va a ser perfecta. Así que ahora esto ya lo vamos a unir con la mantequilla, que ya le he incorporado también el coñac. Lo he cambiado de sitio para que me sea más fácil cogerla por aquí, más fácil. Ya le he incorporado el coñac, como podéis ver, ha cambiado el color. El coñac con el Nescafé.
que ya se lo he agregado. Y sigo batiendo aquí, que esto está ya en su punto casi. Bien, pues ahora ya corto porque voy a echar esto en la mantequilla y ahora volvemos de nuevo. Voy a pararlo. Ya lo he sacado del baño María, como podéis ver, pero ahora tenemos que moverlo un poquito para que enfríe un poquito, porque si lo ponemos directamente tan caliente en la mantequilla, nos puede cuajar las yemas que están incorporadas en la mantequilla. Así que vamos a enfriar un poquitito. Y además que podamos coger el cacharro, porque ahora mismo esto quema y no lo puedo coger bien para poder volcarlo. Mirad cómo está ya una vez que se ha unido todo. Este es el aspecto que tiene. Ahora bien, esto tenemos que ponerlo en el frigo, pues yo calculo que como mínimo una hora, hora y media seguro, por el volumen que tiene. Cuando se enfríe no solamente se va a endurecer, se va a oscurecer. Y luego veréis cómo está mucho más oscuro. Ahora mismo parece que tuviera leche, pues no tiene leche y no he tenido que añadirle ninguna parte de esto, de la leche condensada. Porque está bien, es suficiente con el azúcar glass, con las 3 cucharadas de azúcar glass es suficiente. Así que, o por lo menos para mi gusto es suficiente. Así que esto ya lo llevo al frigorífico como mínimo una hora y media. Que se ponga duro por dentro y por todos lados. Y entonces ya se oscurecerá. Y una vez que está así, ya durito, entonces podremos hacer las bolas y pasarlas por los fideitos de chocolate. Así que cuando esté, vuelvo a conectar de nuevo. Mientras que está en el frigo la mezcla, se me había olvidado deciros algo que os lo digo ahora, que si queréis sustituir la pastilla de chocolate por chocolate en polvo, también se puede hacer. Chocolate de este tipo, cacao puro, ¿vale? Se puede hacer, pero entonces vigilad, en vez de 3 yemas, ponerle 4 yemas, para que sustituya también la licuación que hace la tableta, ¿no?, de chocolate. Y probarlo de azúcar, porque según el chocolate que tengáis, os va a resultar demasiado amargo. Entonces, ir combinando las dos cosas. La yema de huevo, por un lado, añadirle una yema más, o sea, 4 yemas en total. Si le ponéis el polvo, 150 gramos del chocolate en polvo. Y si es del puro, que es amargo, pues vigilar el azúcar y ponerlo a vuestro gusto. ¿De acuerdo? Y vais a tener que batir más para que se derrita bien el azúcar en las yemas antes de ponerla en la mantequilla. Derretir el azúcar en las yemas antes de ponerla en la mantequilla. ¿De acuerdo? Voy a daros las propiedades y la historia del chocolate, o mejor dicho, del cacao. Es interesantísima, así que prestad un poquito de atención, aunque sea un poquito larga, pero es una curiosidad que me parece que a todos nos va a gustar. El árbol, el cacaotero, es un árbol que parece ser que tiene alrededor de 4.000 años, o que ya se data desde 4.000 años atrás. Es oriundo de las Antillas, de la zona templada de América en general. La zona de Honduras, México, esa zona es digamos, la oriunda del árbol cacaotero. El cacaotero tiene una cosa curiosa, o dos cosas curiosas. Una, que el fruto que echa son unas especies de mazorca que salen directamente del tronco. Una cosa curiosa. La otra cosa curiosa que tiene es que es hermafrodita y su flor puede fecundarse por distintas especies del cacaotero. De las diversas clases de cacaotero que hay, nos podemos encontrar con que una de esas mazorcas que cuelgan tenga dentro granos, es decir, lo que realmente es el fruto del cacao, que tenga dentro distintos tipos de cacao, que es una cosa muy curiosa. Parece ser que
puede haber hasta 2 o 3 cosechas de mazorcas de ese tipo en cada árbol, y que alrededor entre 20 y 45, incluso 50 semillas, que son las que producen el cacao realmente, dentro de cada mazorca. Es decir, si multiplicáis, pues da una producción abundante, porque da varias mazorcas, no da una, da varias mazorcas en cada tronco. El cacaotero, los que lo cultivan, no le dan más de 3 o 4 metros de altura para que sea fácil su recolección. Y por otra parte, también deciros que es un árbol que, aunque es árbol de sol, pero también requiere sombra. Entonces, el que sea no demasiado alto, pues es mejor para que esté arropado por otros árboles que le den sombra. Lo curioso de la historia del cacaotero o del cacao es que el primero que lo descubrió para traerlo acá fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en su cuarto viaje a América en 1502, inicio del siglo XVI, pues se trae el primer cacao que pisa Europa. Después, años más tarde, hacia 1519, Hernán Cortés, en México, con el rey Moctezuma, tiene un encuentro, y el rey Moctezuma le ofrece, en un vaso de oro, le ofrece una bebida que es precisamente la bebida del cacao. Y esa bebida entonces era una sustancia derivada de la... pero no en absoluto se parecía al cacao que hoy tomamos. Era machacadas las semillas con pimienta, con chile, con pimienta y con agua, con líquido, y se tomaba fría y era amargosa. Entonces, lo curioso que vio Hernán Cortés es que allí se usaba el cacao como moneda para comprar otras cosas. Se usaba como moneda y además tenía una significación, digamos, religiosa, una significación, tenía culto el cacao, precisamente por la fuerza y por la agilidad que le daba a la persona cuando tomaba. La ponía fuerte, la ponía vigorosa. Y ese vigor se lo atribuían como una propiedad divina, digamos, del cacao. Así que con todo eso en el bolsillo, pues Hernán Cortés dijo, esto me lo llevo yo para Europa. Y él entonces pues también fue trayendo. Y no solamente lo trajo a Europa, sino que allá donde fue, él fue estableciendo en Venezuela y en otras partes de la zona, pues fue estableciendo también las semillas de cacaotero para cultivar el cacao. Cuando llega a Europa, el cacao al principio no gusta excesivamente, porque ese sabor amargoso y ese sabor que había que ponerle picante y eso, pues no parecía que fuera muy atractivo, especialmente para la nobleza, en aquel caso para la nobleza española. Pero poco a poco los monjes de los conventos lo fueron transformando y añadiéndole entonces otras especias, y miel, y jugos de otras frutas, y poco a poco, y vainilla, y otro tipo de especias, y fueron haciendo entonces el sabor dulce, y ya como bebida caliente empezó a extenderse dentro de la corte, no solamente dentro de la corte española, sino también dentro de las cortes europeas. De allí pasó a Francia, de Francia a Inglaterra, y así se fue extendiendo por toda Europa. De hecho, pues precisamente en el siglo XVII ya se ha extendido por toda Europa, y se le da por primera vez el nombre, digamos, el nombre científico al cacaotero, y el nombre que se le da precisamente es Theobroma cacao, que significa en griego, significa alimento de los dioses, y ese precisamente el nombre
que el científico en la tercera década del siglo XVII, William Hughes, inglés, es el que le puso ese nombre científico. Así que desde entonces, digamos que su nombre auténtico, por así decirlo, es ese, alimento de los dioses. Bien, hay tres tipos de cacao. Hay un cacao que se llama criollo, que es de la zona tropical de México y esa zona que lo tenían los mayas. Otro que se llama el cacao forastero, que es de la selva amazónica y que hoy constituye el 90% de la producción, es de ese tipo de cacao. Y se llama forastero porque venía de otro sitio, venía de la selva amazónica, no venía precisamente de la zona originaria, de la Antilla. Y después está el cacao trinitario, que es una fertilización cruzada entre árboles de la variedad criollo y de la variedad forastero, y que ocurrió esa fertilización de forma espontánea alrededor de 1730. Y hoy, pues, digamos que es el sabor que más gusta al paladar del mundo, digamos. Bien, pues así después los mismos españoles llevaron el árbol, el cacaotero, lo llevaron a Filipinas y a otras partes de Asia. Y por su parte también los portugueses lo llevaron a Brasil y lo llevaron a la parte de Guinea, en África, y de Guinea pasó luego a Costa de Marfil y a Ghana, siendo hoy Costa de Marfil y Ghana pues principales productores también de cacao, junto con las zonas de las Antillas, de Honduras, México, Brasil, Venezuela, son los productores más importantes de cacao del mundo, hoy por hoy. Deciros también que el cacao en la historia ha tenido una evolución muy grande, porque cuando ya en la etapa de la revolución industrial aparece una máquina para triturar el grano de cacao. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al triturar el grano se puede consumir ya el grano en polvo. Y separado del polvo aparece también una máquina que hace que una pasta de cacao, con lo cual aparecen las tabletas de cacao, las tabletas de chocolate, que son mucho más fáciles de transportar y que son muy versátiles. Aparece también en la corte francesa, en el siglo XVIII, aparece el bombón, que es lo que significa es bueno, bueno. Pues lo pusieron de moda las damas de la corte francesa, el bombón, a mitad del siglo XVIII aproximadamente. Otra curiosidad es que precisamente en el monasterio de Piedra de Zaragoza, en el siglo XVII, a mitad del siglo XVII, es donde se fabrica el primer chocolate en Europa. El primer chocolate en Europa aparece en ese convento de Zaragoza. Después, otra curiosidad es deciros que en el siglo XVIII, en 1777, empieza como industria chocolatera, la primera industria chocolatera de Europa, y aparece por una producción mecánica justamente en Barcelona. Así que es otra curiosidad. Deciros también que en el siglo XIX se inventa una prensa para separar la manteca de cacao del resto del polvo, con lo cual empieza el consumo del cacao en polvo como tal por un lado y de la manteca de cacao por otro lado. En 1847, es decir, a mediados del siglo XIX, aparecen las primeras tabletas como tal de chocolate, y en 1875, una vez que Henry Nestlé había avanzado lo que era el tratamiento de la leche, aparece por primera vez el chocolate con leche.
Y en 1879 aparece la técnica inventada por Lindt, cuya marca hoy la seguimos teniendo en el mercado. Aparece la técnica de conchado, y la técnica de conchado es precisamente el mejorar la textura y el aroma del chocolate para convertirlo en cobertura. Así que fijaros, eso en el siglo XIX, y ya en el siglo XX aparecen los primeros cacaos solubles en polvo, pero que se puedan disolver fácilmente en un líquido. Así que fijaros la historia, que curiosa, cómo va transformándose de una semilla que además se usaba como moneda y que tenía digamos, un cariz cúltico, divino, por así decirlo, pues cómo se fue transformando en el chocolate que hoy para nosotros lo usamos en tantísimas ocasiones, de tantísimas maneras y con tantísimos sabores, porque lo seguimos manteniendo pues relleno y cobertura, y sí con leche y sin leche, y con más azúcar y con menos azúcar, y una variedad cada vez mayor, pero siempre haciendo las delicias de cualquiera que lo toma. Y deciros también entonces las propiedades que tiene para nuestra salud, las propiedades que tiene el chocolate, porque son muy interesantes. Hablando del chocolate negro, porque si hablamos entonces del chocolate que está mezclado con leche, con lo que sea, pues ya las proporciones nos variarían. Entonces, como chocolate negro, pues es ideal para el corazón, porque aporta una gran cantidad de antioxidantes que aumentan el flujo sanguíneo y evitan los coágulos de sangre. Es bueno para la piel porque ayuda a hidratar la piel desde adentro y evita entonces la sequedad de la dermis. Es bueno para reducir la depresión porque es un antidepresivo, ya que actúa como neurotransmisor y levanta el ánimo. También es un productor de energía, que nos estimulan, y no solamente nos estimulan, sino que es idóneo para deportistas y personas mayores y personas que se sienten cansadas o fatigadas. Mejora también la memoria, por lo que también es bueno para personas de mi edad, por ejemplo, porque aumenta el torrente sanguíneo del cerebro, con lo cual pues nos da agilidad mental. Así que fijaros qué buenas propiedades también tiene el hierro, el cacao. Así que tiene hierro, potasio, calcio, abundantes vitaminas del grupo B y del grupo E. Así que un antioxidante magnífico y muy bueno para muchas cosas. El único inconveniente que tiene es que es muy calórico, y por lo tanto pues ahí metemos la pata si comemos demasiado. Y una cosita, si comemos demasiado probablemente nos produzca un poquito de que sea laxante para nosotros. Así que tenemos que tener cuidado con no tomar excesivas cantidades, ¿de acuerdo? Pero magnífico para la salud. Bien, amigos, ya lo tenemos bien frío. Y vamos a preparar ya las bolitas de trufa. Así que os voy a decir 2 o 3 y ya vosotros pues podéis ver cómo se hace. Así que preparamos aquí esto, hacemos la bolita y las ponemos, hacemos otra con este aparatito de los helados, le vamos dando forma. Mejor es un guante porque así rueda mejor, se hace más fácil y además no le transmitimos tanto el calor de nuestra propia mano. Así que ya, otra. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo las bolas, como si fueran albóndigas. Y una vez que las tengamos todas, las voy a poner en la fuente para que las veáis. Y os lo mostraré ya emplatado. ¿De acuerdo? Bien, amigos, pues culminamos aquí ya nuestra receta de hoy con la presentación
de estas deliciosas trufas. Fijaros, han salido 12, creo que son 12, si mal no he contado. 13 han salido, pero son gorditas, son de buen tamaño. Así que tomaros nota y ya sabéis, a probarla. Y hoy tenemos como adorno las últimas rosas de esta temporada. Las últimas, porque ayer podé el rosal o los rosales y ya no va a haber más hasta primavera. Así que nos despedimos de ellas, que son hermosas y preciosas. Pequeñitas, pero hermosas. Bien, bueno, pues a vuestra salud. Lo probaré. Y ahora ya vamos a la última parte, a la pincelada de verdad. Bien, pues ya proseguimos entonces con nuestra pincelada de verdad, que es la última parte de este vídeo de hoy, de la receta de las trufas. Espero que os hayan gustado. Quiero deciros que se pueden congelar perfectamente, que las podéis hacer en cantidad y guardarlas en el congelador e irlas sacando poco a poco, porque ahí podéis tenerlas hasta 3 meses sin que le pase absolutamente nada. En un buen congelador, se entiende. Y después pues las sacáis, con que las saquéis al comienzo de cuando se pone la mesa, pues cuando llega el postre ya está en su punto para poder comerla. Bien, pues vamos ya entonces con la pincelada de verdad. Y dice así, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron en el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron incluso con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol y el calor del sol, y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué os parece? ¿Qué quiere decir? Yo os reto a buscarlo. El sembrador que salió a sembrar, el agricultor que salió a sembrar y sembró y esparció la semilla y solo una parte cayó en buena tierra. A ver, buscarlo y leed todo, porque también podréis encontrar lo que significa. Así que bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que esas ricas trufas sean la delicia de todos los miembros de tu familia. Espero que las hagas, espero que te salgan tan ricas como a mí me parece que son. Espero que te gusten. Y si te ha gustado esta receta, pues yo creo que si me das un dedito arriba, estaría muy bien. Y yo te lo agradezco. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Necesito que este canal llegue a mucha gente. Así que, por favor, te lo pido que compartas con otro. Y ya sabes, en las notificaciones, en la campanita, dale a todas para que en cuanto que subamos otro vídeo, te avisen de que hay una nueva receta. Así que hasta aquí, amigos, muchísimas gracias a todos. Daros un fuerte abrazo desde aquí. Espero que os lo paséis estupendamente, que tengáis unos días productivos, unos días de beneficio para toda la casa, para toda la familia, que todo el mundo esté sano, que todo el mundo esté bien. Y hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí.